Fue Federico Valverde sobre el final, en el minuto 94 de partido, después de una primera parte espesa, con muy pocas ocasiones, con remates al arco para contarlos en cero. El Real Madrid, que empezó a despertar en el segundo tiempo, exigido también por lo que era ya una obligación, atender a lo que le reclamaba su público, que lo despidió entre silbidos en la primera mitad rumbo al descanso. No fue por los cambios de Ancelotti al final del día, sabía igualmente que sobre el partido, sobre el final del partido, el Athletic Club estaba contento con salir del Santiago Bernabéu con ese empate, con ese punto que sumaba. Un equipo que había hecho 10 cambios del equipo que plantó en casa, en un partido que además fue un partido de récord de asistencia en San Mamés frente al Glasgow Rangers entre semana por la cuartos de final de la Europa League para conseguir boleto para enfrentar al Manchester United. El Athletic Club, con esa emoción de clasificar a Europa, sabía que acá podía ir a rescatar muy poco y lo estaba consiguiendo ante un Madrid que no se encontraba, un Madrid con muchísimas interrogantes, si se quiere, a partir del juego físico que proponía Tchouaméni, que no generaba ocasión para llegar arriba, de lo mucho que trató la pelota Modric, pero sin compañía por delante, de lo mucho que le hace falta a Dani Ceballos para ser el Dani Ceballos que era antes de la lesión, casi 2 meses atrás, pero que alejado del área Ceballos hacía muy poco para encontrarse con Vinicius o con Bellingham, que terminó siendo de lo mejor de la cancha para el Madrid. Entre Vinicius, Bellingham y Valverde creo que tenemos a la figura del partido. Muy poco inquietó el Athletic Club a Courtois como para pensar que los 4 del fondo eran requeridos. Es más, en la lectura de la formación, por eso digo, muy poco de los cambios tuvo que ver Ancelotti, porque lo que más hizo fue proponer a este equipo llegar a la mitad de la cancha con muchos futbolistas, sabiendo que atrás el Athletic Club no le iba a hacer mucho daño, sabiendo que no contaban con los Williams, Nico en Bilbao, Guruceta era el único jugador como referencia ofensiva, Sancet se había quedado en el banco, Marouane se había quedado en el banco. Del poco gol que el Athletic Club arrastra en los últimos partidos, había dejado mucho de ello entre los suplentes, Ernesto Valverde, que su apuesta ya le dejaba ver desde la misma formación, salir de este estadio con poco o nulo daño y tratar de buscar qué poder rascar arriba, pero si era poco, no iba a arriesgar mantener un punto. Y en eso Ancelotti entendió que quizás lo mejor era también preparar la final de Copa, ¿por qué no? Y poner a Camavinga y a Valverde como laterales para que subiesen más a la mitad del campo. A Camavinga se le vio llegar en diagonal, meterse en juego dentro del área para que el campo fuese mucho más para Vinicius, que jugó una mejor segunda parte que la primera, pero en líneas generales un buen partido cuando le reclamaba ante la ausencia de Mbappé liderazgo el fútbol del Real Madrid, pero ante pocos espacios, porque fue muy buena la tarea que hizo el Athletic Club en el fondo. Al Real Madrid las ocasiones, sobre todo en el segundo tiempo, se le quedaban para remates de larga distancia y no mucho más. Llegaba un gol a 15 minutos del final en posición adelantada porque la buscó Endrick antes de que el balón le llegara a Vinicius, de muy buena definición, igual porque engancha para adentro y toca la pelota al palo más corto. Vinicius abría el marcador, pero en posición adelantada. El Madrid reclamaría un penal por un pequeño toque sobre Bellingham. De nuevo, el toque existe, se ha señalado como penal, sí, pero para mí y para el mismo Ancelotti, que alguna vez dijo que los penaltitos no tendrían que señalarse, bueno, a mí no me parece penal. A la gente del Bernabéu le habrá parecido penal, no sé si al Real Madrid también, o a ustedes si son del Real Madrid les parece, a mí no me parece penal. ¿Se ha señalado en otros estadios como tal? Sí se ha señalado, pero el contacto, si bien existe, es mínimo. Y los dos van en búsqueda del balón. La pelota apenas ha abandonado a Bellingham cuando el botín de Bellingham cuando llega el contacto del jugador del Athletic Club. Bien lo decía Alex Berenguer sobre el final del partido. Estaban sacando un resultado, pero te encierran atrás, y cuando te encierran atrás tienen tanto talento que al final el Real Madrid en cualquier minuto te puede hacer daño. Y ese minuto fue el minuto 93, ya cuando llegaba Federico Valverde jugando en lugar del lateral, porque el lateral ocupaba Lucas Vázquez, y más adelantado. Ahí sí los cambios tienen que ver, y en eso Ancelotti mucho, porque ya metió a Lucas Vázquez ante el riesgo que significaba terminar el partido con Asensio, retrocede a Tchouaméni, que ya juega de mediocampista, pero en realidad sigue teniendo esa mentalidad de central, porque se va retrocediendo mucho más cada vez, aún y cuando juega como mediocampista.
cuando se adelanta poco propone hacia el frente, lo hace mucho mejor Camavinga, pero poco propone Tchouaméni, terminó acercándolo a Rüdiger, poco inquietaba también el Athletic Club. Valverde juega de mediocampista y está mucho más cerca del área, lo que le permite llegar a ese remate, de nuevo lo decía, antológico para clavar el gol que mete al Madrid de nuevo en la pelea por la Liga, que lo vuelve a colocar a 4 puntos del FC Barcelona, pero que no le rescata de todos los problemas de los que enfrentó en la entre semana, de las dudas e interrogantes que pueden crear ante la pobre generación de juego, ante el espacio limitado. Igual, más fútbol del Real Madrid, merecimiento creo que había hecho tanto el Athletic Club como para salir de este estadio por la voluntad, por el trajín defensivo al cual se vio obligado, que parece hasta muchísimo castigo para este equipo, por lo poco que al Madrid le tocó generar en el segundo tiempo. De nuevo, mucho más el segundo tiempo del Madrid que lo que fue la primera mitad, pero parecía que todo esto con un empate se saldaba por merecimientos, de nuevo con justicia. Igual, de nuevo caigo en lo que ha dicho Berenguer, el Madrid empuja tanto que al final con uno te puede hacer daño, y terminó siendo Federico Valverde el de ese daño para que de nuevo la Liga siga quizás hasta para definición en el clásico del día 11 de mayo. Victoria del Madrid, pero no aleja ni los fantasmas sobre Ancelotti ni las interrogantes tampoco sobre el juego del conjunto blanco.